tengo el placer de suplantar al profesor José Arcos, el académico José Arcos, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, que es el que habitualmente presenta a nuestros invitados para las conferencias, pero que en este momento está de viaje en Alemania y entonces no podía participar. Y es un honor para mí presentar al trabajo ganador del Premio Ministerio de Salud Pública 2021, que su título es Desigualdades socioeconómicas en el riesgo de prematurez y restricción de crecimiento fetal durante el control efectivo de la pandemia COVID-19 en la población uruguaya, y que lo va a presentar el profesor doctor Leonel Brioso. Es el director de la clínica ginecotocológica A, como me pidió que lo presentara el profesor, y que ha liderado este trabajo con un grupo grande de colegas del Hospital Pereira Rosell fundamentalmente. Leonel va a presentar, como es característico de estas conferencias, entre 35 y 40 minutos, y después el profesor Francisco Coppola, recientemente nombrado como profesor director de la Clínica Ginecológica B del Hospital de Clínicas, va a hacer los comentarios pertinentes. Como ustedes saben, tenemos un grupo de académicos que está siguiendo la conferencia por acá, por la plataforma de Zoom, y un grupo de colegas que la siguen por YouTube, a esos no los vemos, pero que van a hacer sus preguntas, nos van a hacer llegar sus preguntas. Así que bienvenidos, tanto Leonel como Francisco, les damos la bienvenida a esta actividad de la academia, y bueno, y Leonel, cuando quieras, empezamos. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí tener esta posibilidad de presentar este trabajo ante la Academia Nacional de Medicina y por el canal YouTube también al público que pueda conectarse. Y es un privilegio también haber sido reconocido con este Premio Salud Pública en el año 2021 por el trabajo. Este es el título del trabajo y claramente se orienta a evaluar cuáles fueron los impactos que tuvo ese periodo especial de la pandemia, de la emergencia sanitaria, que se dio en los primeros meses de la pandemia, desde el 15 de marzo al 30 de septiembre, antes que comenzara la ola de infecciones por COVID. Cómo impactó esta situación en el proceso reproductivo humano, sobre todo en la prevalencia de los dos grandes síndromes perinatales, que son el síndrome de prematurez y el síndrome de restricción de crecimiento fetal intrauterino, y además cómo se dio el impacto en esos síndromes diferenciando por subsector de asistencia, que en nuestro país implica de alguna manera evaluar cuál es la vulneración social que tienen ambas poblaciones, del subsector público y privado, como vamos a ver. Es un diseño experimental, cuasi experimental, a escala nacional, bastante inédito, y que ahora estamos en los prolegómenos de una publicación sobre esto en la revista Lancet, con un equipo que nos está acompañando de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. En primer lugar, quiero hacer la declaración de conflicto de interés. La investigación no ha sido financiada ni esta conferencia remunerada. Vamos a referirnos a 7 puntos de manera ordenada: los antecedentes, la justificación de la investigación, el planteamiento de los objetivos, los materiales y métodos, los resultados, las conclusiones y la discusión y perspectivas, finalmente. Con respecto a los antecedentes, me voy a referir a 3 grandes bloques de antecedentes. Por un lado, a la caracterización de los dos grandes síndromes perinatales en relación con la epigenética, con la activación epigenética que se da cuando estos se producen durante la vida fetal. Luego, a un concepto que hemos acuñado desde la clínica en todo este periodo, que es el concepto de la pansindemia, que es un poco la síntesis entre la sindemia global y la pandemia COVID-19 y su impacto en el proceso reproductivo. Y por último, vamos a hablar de cómo este periodo especial que decíamos de la parapandemia impactó desigualmente de acuerdo a la situación socioeconómica.
El equipo nuestro es un equipo multidisciplinario, integrado por múltiples disciplinas, tanto del área médica como biomédica, como del área psicológica y social. Y recientemente nos hemos presentado para constituir un grupo de investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y ya veníamos trabajando en los temas de los síndromes perinatales de hace tiempo, ¿verdad? En el 2012 fue la primera publicación que hicimos con respecto, en este caso, a la restricción de crecimiento fetal, la epigenética y una hipótesis que presentamos en aquel momento de la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas en los contextos de pobreza. En el 2020, antes de que fuera declarada la emergencia sanitaria, presentamos este artículo que se refiere al abordaje obstétrico integral de la prematurez y la restricción de crecimiento y su relación con las enfermedades crónicas. Siempre nos preocupó mucho el vínculo que hay entre la salud fetal y las enfermedades crónicas, y también del impacto, también antes de la pandemia, del impacto de las tres epidemias que componen la sindemia global: el cambio climático, la pobreza, la restricción de crecimiento y el vínculo con la epigenética y las disbiosis. Y también nuestro grupo participó en el desarrollo de políticas públicas, como fue el programa Uruguay Crece Contigo, que todavía está vigente en nuestro país y que trata de enfocar la maternidad en los sectores de alta vulneración de derechos. Hemos escrito bastantes artículos de opinión en el contexto de lo que corresponde a la extensión universitaria, tratando de hacer de estos temas de público interés, y hemos hecho jornadas con respecto a estos temas ya bastantes desde antes de que comenzara esta situación de la pandemia. Cuando hablamos de los dos grandes síndromes perinatales, nos referimos a esto: por un lado al síndrome de parto de pretérmino y por otro lado al síndrome de restricción de crecimiento fetal. Y es importante la caracterización como síndrome, ya que no dejan de ser un conjunto de signos y síntomas, pero que carecen de una etiopatogenia única, común y conocida. Y por eso es trascendente la investigación en ellos, tratando de discernir los diferentes mecanismos que los provocan, porque probablemente estemos como medicina, como obstetricia, en un periodo todavía bastante primitivo del conocimiento de los mismos, y quizás esta misma presentación como síndrome de parto de pretérmino, síndrome de restricción de crecimiento, abarque muy diferentes etiopatogenias, y creemos que de alguna manera este estudio es una contribución en esa dirección de tratar de discriminar un poco mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de estos síndromes. Nosotros en el año 2020 presentamos un modelo que lo denominamos modelo de los entornos desfavorables para el desarrollo del embarazo, y que tratan de unificar el conocimiento de estos dos grandes síndromes. Y planteábamos que lo primero era el desarrollo de un entorno materno desfavorable. Cuando este entorno materno desfavorable existe, lo es, por un lado, porque hay condiciones basadas en los determinantes sociales: pobreza, vulneración de derechos, uso de sustancias psicoactivas. También condiciones de estrés materno. La ansiedad materna y la violencia basada en género son dos condiciones muy importantes que hacen que la maternidad se dé en un entorno desfavorable. También condiciones que tienen que ver con la exposición a disruptores endocrinos, tanto en la ciudad como en el medio rural, agrotóxicos por ejemplo, y condiciones que cada vez se le está dando más importancia, que son condiciones adversas de la dieta y del microbioma, de la microbiota, que se denominan en términos genéricos como disbiosis, y que se vinculan con el exceso en la dieta, la obesidad, la desnutrición, nutrición deficiente y el uso no indicado de antibióticos, que modifica el microbioma de la mujer durante el embarazo. También las causas más tradicionales, como son las causas vasculares, básicamente la preeclampsia y toda la relación con el complejo de síndromes de trombofilias en el embarazo, y las condiciones inflamatorias, tanto infecciosas como no infecciosas, que están presentes muchas veces desde infecciones genitales, etc. Cuando se presentan estos entornos desfavorables por diferentes efectos,
va a haber más riesgo de que se produzca el parto de pretérmino o la restricción de crecimiento. Los efectos más importantes que planteamos son la activación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal por un aumento de la secreción de adrenalina, cortisol y otras sustancias que aumentan la actividad uterina y hacen que el entorno sea desfavorable para el desarrollo del feto. Un efecto muy trascendente que es la disminución de la acción de la progesterona, un efecto a nivel de la reacción inmune materna desacoplada de la situación que tiene que haber en el embarazo, un efecto en lo que tiene que ver con las disbiosis, tanto intestinales como del tracto genital y de la placenta, y un efecto por insuficiencia o difusión placentaria. Es decir, que estos entornos generan diferentes efectos y estos efectos son los que dan lugar, desde nuestra perspectiva, a lo que hemos dado a llamar el entorno del desarrollo fetal desfavorable. Es decir, un desarrollo del feto, de la placenta, de las membranas o a nivel uterino que pueden provocar o bien la restricción o la prematurez, o bien la insuficiencia placentaria, o bien la rotura prematura de membranas, o bien las contracciones que caracterizan al parto de pretérmino. Y todos estos efectos, entornos y efectos, tienen un denominador común, una base que va desarrollándose en conjunto con el impacto de los mismos, que es las modificaciones epigenéticas denominadas de reprogramación fetal del genofenotipo ahorrador, que van a hacer que el feto pueda lograr sobrevivir en el ambiente adverso, pero a costa de modificaciones que, de no revertirse, van a provocar cambios sustantivos y riesgos muy importantes en el desarrollo de su vida futura. Este modelo, de alguna manera teórico, como se imaginarán, es un modelo muy difícil de probar, porque no habría ningún diseño experimental para probarlo, y es más que nada un marco conceptual. No soñábamos en ese momento con la existencia de una aguda crisis como la que luego se dio, y por lo tanto no pensábamos tener la posibilidad de este modelo poder ver en la práctica si tenía que ver o no con la realidad. Lo publicamos, como dije, en la revista médica, y la pregunta quizás que surja es: estas modificaciones epigenéticas, ¿cuál es el objetivo que tienen? Bueno, la activación epigenética tiene como fin el desarrollo del genofenotipo ahorrador, que lo que busca, en pocas palabras, es optimizar la estructura y función de los órganos a corto plazo, en un contexto de escasez de nutrientes y oxígeno, pero a un precio muy elevado, que es el incremento de enfermedades crónicas para el futuro. O sea que estamos hablando acá de dos síndromes que tienen un aumento de la morbimortalidad en la etapa neonatal, que tienen una carga aumentada de morbimortalidad infantil, pero que también se van a relacionar con enfermedades crónicas. Y ahí surgió esta hipótesis de la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas en la pobreza, que tiene que ver con esto: la activación epigenética del genofenotipo ahorrador, que se da en contextos de pobreza y vulneración de derechos, adapta al feto y al recién nacido a las condiciones de desnutrición y estrés, permitiéndole la sobrevida, pero con la impronta del riesgo de enfermedades crónicas, que, de no revertirse esas condiciones biopsicosociales de existencia, estos individuos tendrán más posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas y transmitir estas afecciones a su descendencia. Por lo tanto, el planteo un poco revulsivo que hicimos para tratar de posicionar este tema como un tema importante es que las enfermedades crónicas sí son transmisibles, en este caso por las condiciones de vulneración de derechos en donde se da la existencia desde la vida fetal de estos individuos, ¿verdad? Un poco diferenciándonos del planteo de enfermedades crónicas no transmisibles, nosotros decimos que sí son transmisibles, y ahí, bueno, está el círculo de la pobreza y las enfermedades crónicas, que, de no revertirse, va a propiciarse y a incrementar este riesgo de manera genérica. Tampoco teníamos, cuando presentamos esta hipótesis en el 2012, una chance muy clara de poder evaluarlo. Los dos grandes síndromes perinatales, por lo tanto, de manera conceptual para nosotros, más allá de nuestra especialidad, más allá de la obstetricia, son la expresión de la vulnerabilidad pasada, presente y el futuro hándicap de un grupo social por razones biológicas, sobre todo vinculadas con la activación del fenogenotipo ahorrador,
también psicológicas por el estrés y la vulneración de derechos y también sociales. Pero la buena noticia es que estos cambios epigenéticos, a pesar de ser heredables, son reversibles y está muy claramente establecido que la dieta, el ejercicio y el cambio favorable de la microbiota revierten los procesos de activación epigenética, sobre todo la metilación de las bases de citosina y de guanina, que son el efecto bastante predominante junto con los microARNs y otros mecanismos, ¿verdad? La reversibilidad de la activación epigenética es la ventana biológica para las intervenciones que impacten a un doble nivel. Por un lado, sanitariamente, tratando de disminuir la pobreza, y por otro lado, socialmente, tratando de disminuir las enfermedades. Por lo tanto, no todo es malo en este contexto, sino que se puede revertir mediante políticas destinadas a mejorar la materpaternidad en los sectores más vulnerados. El segundo concepto de antecedentes que nos parecía importante y que de alguna manera veníamos trabajando es este concepto de la pansindemia y su impacto en el proceso reproductivo. Meses antes de que apareciera en Wuhan la primera infección por SARS-CoV-2, la primera neumonía, la revista Lancet publicó un reporte muy trascendente que catalogaba la sindemia global como la mayor epidemia del siglo XXI, ¿verdad? Y la caracterizaba como el mayor problema, el mayor desafío que tenía la humanidad en el presente siglo. Luego, unos meses después, porque este artículo fue publicado en noviembre del 2019, y a los pocos meses apareció esta zoonosis que se transformó en la pandemia global más importante que ha tenido probablemente la humanidad en su historia, que es la pandemia COVID-19, que sigue siendo una zoonosis, como todas, ¿verdad?, con múltiples mecanismos de estudio, y como todas las zoonosis se basa en la deforestación, el comercio ilegal de animales, la agricultura y ganadería intensiva, el cambio climático y la resistencia microbiana. Y a nosotros nos pareció interesante pensar estos dos grandes mega eventos de alguna manera y tratar de ver las conexiones entre las dos. De alguna manera, si hablamos de la sindemia, hablamos de tres epidemias: la epidemia del cambio climático, con las crisis ambientales y de inseguridad alimentaria que llevan aparejadas, la epidemia de obesidad, sobre todo de la enfermedad crónica metabolo-inflamatoria, que es la obesidad, y la epidemia de la malnutrición por el exceso de glucosa y ultraprocesados. Estas tres epidemias se dan en un contexto de un modelo agroindustrial a escala global, planetaria, con un uso de agrotóxicos generalizado, el uso indiscriminado de antibióticos y la deforestación. Y esto, cuando pusimos al lado el esquema de la pandemia y de la zoonosis, encontramos que se repetían algunas de estas cosas, porque la zoonosis del SARS-CoV-2, que dio lugar a la pandemia, también tenía elementos que caracterizaban a la sindemia global. Y además riesgos diferenciales en la afección, como eran la obesidad, la afección respiratoria y la edad avanzada de los pacientes. Y ahí encontramos algunos denominadores comunes entre la pandemia y la sindemia. El primero, la situación medioambiental. Tanto para la zoonosis como para la sindemia, acá es clave el tema de la alteración del medio ambiente. La segunda, un modelo de desarrollo agroindustrial que está destruyendo a nuestro planeta, que claramente se vincula con el cambio climático. Y el tercero, un riesgo en la epidemia de obesidad que se da tanto en la sindemia como en la pandemia. Es por eso que nosotros, cuando nos referimos a los riesgos, hablamos de pansindemia, porque creemos que acá estamos hablando no solo de lo que ha sido la pandemia, sino el contexto global de la sindemia. Y en este sentido, esta pansindemia ha afectado el proceso reproductivo, y el modelo teórico es que tanto la obesidad como la malnutrición como los cambios climáticos afectan gravemente el proceso reproductivo. También lo hace la infección por el SARS-CoV-2, la alteración de los servicios que se dieron durante la etapa crítica de la pandemia, y también esto que hemos denominado como parapandemia, es decir, la crisis psicológica, económica y social. Todo esto ha impactado muy fuertemente en el proceso reproductivo humano, y a escala global hay reportes
contradictorios con respecto a cuál ha sido el impacto de esta situación. En el Uruguay, lo que tratamos de enfocar en este estudio es el impacto de la parapandemia, es decir, cuáles han sido los impactos de la crisis económica, social y psicológica y su efecto diferencial según los sectores sociales. La crisis económica, psicológica y social, ahí está reportada, ha sido muy bien estudiada en nuestro país, desde el aumento del 22% de la pobreza en ese semestre del 2020, las alteraciones de la dieta, con un aumento del consumo de ultraprocesados, los reportes de ansiedad y estrés en el contexto de la incertidumbre, el aumento de la violencia y una serie de cargas que sufrieron sobre todo las mujeres y sobre todo las mujeres más pobres para el desarrollo de su vida por su particular rol de cuidados en este sentido. Es por eso que nuestro grupo que venía trabajando en esto, cuando aparece la pandemia, está alertado para poder evaluar cómo estas crisis que nadie esperaba impactaban en nuestro medio. Hicimos algunos marcos conceptuales, como teóricamente cómo podía impactar en los servicios, y también un artículo sobre la visión de esto de la pandemia en conjunto con la sindemia global. Y durante ese 2020, en el hospital donde nos desempeñamos como Facultad de Medicina, y además tenemos el privilegio de ser jefe de servicio de la maternidad por concurso, desarrollamos 2 trabajos y publicamos 2 trabajos porque vimos que en nuestra maternidad estaba impactando muy fuertemente esta crisis como nunca lo habíamos visto en los últimos 25 años, que es el tiempo que estamos yendo al hospital todos los días. Ni siquiera en la crisis del 2001 vimos tanta gravedad. Y publicamos 2 artículos con respecto al efecto desfavorable en el comportamiento, en el entorno materno, de las medidas de mitigación y las causas de ellas. Me voy a referir brevemente a estos 2 estudios porque forman parte del marco de antecedentes conceptuales. Analizamos este periodo del 15 de septiembre del 2019 al 15 y el 15 de marzo al 30 de septiembre del 2020 y analizamos los pretérminos y la restricción de crecimiento en nuestro hospital y encontramos diferencias significativas en la prevalencia del parto de pretérmino, fíjense el valor de P, de pequeños para la edad gestacional y también de bajo peso al nacer. Es decir que claramente esa impresión clínica que teníamos se pudo en el mismo año en el que pasó poder demostrar. Y eso fue un elemento de gran impacto a nivel global, porque como les dije, los reportes hasta entonces eran contradictorios. Los países nórdicos reportaban que mejoraba, disminuía la prematurez, otros países referían que aumentaba. Y luego fuimos a ver qué podría haber pasado, de acuerdo a nuestros registros, por qué este aumento tan importante de la prematurez y la restricción de crecimiento. Habrían aumentado los procesos infecciosos, las infecciones urinarias, las roturas de membrana, la hipertensión, aumentó el síndrome preeclampsia-eclampsia, las causas tradicionales que aumentan los síndromes perinatales. Y cuando fuimos a analizar ese mismo periodo, analizando cada una de estas causas, nos llevamos una sorpresa enorme, ya que no había incremento de ninguna de las causas patológicas que se podían prever en nuestro hospital, salvo una condición que fue la que varió. Las infecciones urinarias disminuyeron, es decir, el efecto contrario al que era dable esperar, y la diabetes sí aumentaron, que también sería algo contradictorio porque los hijos de madre diabética tienden a pesar más y no menos. O sea que la conclusión de estos primeros 2 estudios que hicimos en el Hospital Pereira Rosell, lo que nos dieron a entrever era que de aquello que planteamos como entorno materno desfavorable, no se pueden minimizar los efectos de lo inflamatorio y lo vascular porque no encontramos causas, y no se puede concluir con respecto a los disruptores endocrinos porque no tenemos forma de saberlo, ahí vamos tachando las cosas, y que por lo tanto, tomando en cuenta la crisis económica, psicológica y social basada en género, la no relación con la patología clásica, se puede inferir que las condiciones, el resto de las condiciones, la dieta y microbiota, la del estrés y los determinantes sociales, serían de alguna manera las causas de este incremento tan impresionante
de un año al otro de la prematurez, la restricción de crecimiento y el bajo peso al nacer. Y quiero señalar esto, los dos síndromes aumentaron, la prematurez y la restricción, y esto también fue algo importante para nuestro grupo que estaba tratando de ver globalmente los dos síndromes. Como justificación de la investigación presente está el hecho de que la parapandemia en el Uruguay, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre, antes de la primera ola del COVID-19, permitió analizar de manera cuasi experimental el impacto de una aguda crisis social, económica y psicológica en el proceso reproductivo. Y esto se dio en este periodo que recordaremos antes de que comenzara la primera ola de infecciones. Esto para nosotros es muy importante, discutimos mucho con respecto a dónde hacer el corte y decidimos hacerlo en este periodo en el cual no hubo ni siquiera un reporte de ninguna mujer hospitalizada por COVID cruzando un embarazo. Es decir, que claramente disecamos de la pandemia, la parapandemia, la crisis económica, social y psicológica, y no tomamos en cuenta las infecciones. Las infecciones vinieron después, empezaron en octubre, noviembre y fueron terriblemente graves en el 2021, que fueron una causa de aumento impresionante de la mortalidad materna el año pasado. Pero acá, en la parapandemia, lo que analizamos fue la crisis económica, social y psicológica. Y lo otro que tiene como peculiaridad el estudio es que la estratificación por quintiles de ingreso en los subsistemas público y privado del Sistema Nacional Integrado de Salud nos permite evaluar a escala nacional el impacto diferencial de las crisis en la prevalencia de los grandes síndromes perinatales a nivel país. Y esto es una característica prácticamente única que tiene nuestro país. Un país pequeño, con muy buenos registros y con dos subsistemas de atención que claramente diferencian quintiles de ingreso. Como se ve allí, del año 2020, los quintiles 1 y 2 de ingreso se atendían mayormente en un 54% en el sector público, mientras que los quintiles 3 y 4 de 3 a 5 de ingreso se asistían en un 91% en el sector privado. Por lo tanto, el lugar donde te asistas en el Uruguay tiene mucha dependencia o mucha relación, es un proxy, como dicen los investigadores, de tu nivel de quintil de ingreso. Y por lo tanto, cuando hablamos de subsistema público-privado, estamos hablando de quintil de ingreso que se vincula con situación socioeconómica y con vulneración de otros derechos, ¿verdad? Esta es la justificación por la cual hacer este estudio a escala nacional, un estudio que hasta ahora creemos que es el único que se ha hecho globalmente. Estamos siguiendo este tema, pero no hemos visto estudios nacionales que puedan diferenciar tan claramente la situación del impacto de la parapandemia en los diferentes subsectores asistenciales. El objetivo fue valorar la prevalencia de los grandes síndromes perinatales en el Uruguay durante la parapandemia, antes de la primera ola COVID-19, en los subsectores público y privado del Sistema Nacional Integrado de Salud, luego de la implementación de las medidas de mitigación y antes de comenzar la fase de crecimiento exponencial de la pandemia, es decir, 15 de marzo, 30 de septiembre. Como metodología, lo que hicimos fue un estudio observacional analítico, un estudio antes-después, si se quiere, con el antes, que fue la prepandemia, el periodo 2019, en el año 2019, con el después, la parapandemia en el 2020, analizando el conjunto de todos los nacimientos en el Uruguay en esas fechas y discriminándolos por su sector de asistencia público y privado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad y se analizó en base al sistema informático perinatal a nivel nacional desarrollado por el CLAP y que es una de las herramientas más poderosas que tenemos en obstetricia para poder investigar prácticamente a tiempo real estas situaciones que se dan, y es muy grato para nosotros saber que quizás el CLAP pueda volver al hospital universitario prontamente. Los resultados. Bueno, los resultados, el primero que nos pareció importante mostrar fue cómo se incrementaron los nacimientos en el periodo de la crisis de la parapandemia en el sector público y disminuyeron en el sector privado. O sea que claramente podemos inferir que la crisis de por sí llevó a que
muchas pacientes o migraran del sector público, del privado al público, o que aumentara por algún motivo la natalidad en este sector. Con respecto a las características poblacionales de las dos poblaciones, en celeste vemos el sector público, en naranja el sector privado. Vemos que en la edad, paridad, identificación étnica, patologías, en fin, son dos poblaciones muy diferentes, pero que prácticamente no varió ninguna de estas características, varió en el subsector público del 2019 al 2020, ni en el sector privado. O sea que son dos poblaciones diferentes que, de acuerdo a estas variables, se siguieron comportando de manera diferente en el 2020. Y las diferencias sí que fueron importantes. En el parto de pretérmino, el comportamiento fue el que vemos en el gráfico. En el sector público se incrementó de un 10% en el 2019 a un 11,4% en el 2020, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, mientras que en el sector privado disminuyó la prematurez de un 10,2 a un 9,9, siendo esta diferencia no estadísticamente significativa. O sea que lo primero que vemos es una disociación del impacto de la crisis de manera muy clara en los dos subsectores de atención. Con respecto al bajo peso al nacer, el comportamiento fue muy similar. Se incrementó el bajo peso al nacer en el sector público, y esta diferencia fue del 5,4 al 6,3, y esta diferencia es estadísticamente significativa, con una P de 0,01, mientras que en el sector privado se disminuyó el bajo peso al nacer, 0,16, no estadísticamente significativa. Y con respecto a la restricción de crecimiento, como decimos vulgarmente, casi se incrementó en el sector público de 4,6 a 5,2, no fue estadísticamente significativo, pero fue con una P de 0,07, y en el sector privado también disminuyó la restricción de crecimiento. Es decir que claramente se puede ver en esta tabla cómo hubo un incremento muy importante de los síndromes perinatales en el sector público y cómo hubo una disminución en el sector privado. Cuando analizamos solo el sector público, las condiciones que nos arrojan las variables del CIP, de acuerdo a nuestro modelo, encontramos que no hubo cambios ni en las condiciones vasculares, ni en el de la dieta, ni en el estrés, ni en el de determinantes sociales. Sí hubo un cambio que fue en una disminución de las infecciones urinarias en el 2020 con respecto al 2019. O sea, un efecto contrario al que era dable esperar. Pero en el resto no hubo cambios manifestados por el CIP. O sea que nuevamente estamos sin herramientas para poder ver qué fue lo que pasó. Mientras que en el sector privado, analizando las mismas condiciones, lo que vimos fue que se incrementó la diabetes, también disminuyeron la infección urinaria y, muy importante, disminuyó la amenaza de parto de pretérmino en el 2020 con respecto al 2019. La amenaza de parto de pretérmino es una entidad muy mal definida en obstetricia, tanto que muchos dicen que no existe, pero que implica de alguna manera una reacción de estrés a nivel del útero que provoca contracciones, ¿verdad? Y vean qué importante cómo disminuyó en el sector privado esta condición. Como conclusiones de estas tablas que analizamos, lo primero es que el aumento del parto de pretérmino y el bajo peso al nacer y también de la restricción se da en el sector público y se da en espejo a una disminución en el sector privado, ¿verdad? Y esto nos parece quizás el resultado más importante, porque lo que está hablando es en un impacto absolutamente inequitativo de la crisis de la parapandemia en el proceso reproductivo humano. La segunda conclusión es que las poblaciones son comparables en el antes-después, ya que no hay cambios significativos en la esfera biomédica tradicional, diríamos. Las condiciones vasculares, inflamatorias e infecciosas no varían en la población pública y en la población privada. Y los cambios significativos que se dan son contradictorios con lo que era dable esperar, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, aumentaron los controles, disminuyeron las infecciones urinarias, es decir que todo esto llevaría a pensar de que tendrían que disminuir los síndromes perinatales y por el contrario aumentaron. Creemos nosotros
que es razonable atribuir el aumento del parto de pretérmino y la restricción de crecimiento a las condiciones de la crisis reportadas por la parapandemia, que reafirman de alguna manera el modelo de los entornos maternos desfavorables. Las tres condiciones claves son la condición de los determinantes sociales, la condición del estrés materno, sobre todo la violencia basada en género, y la ansiedad materna, y las condiciones de la dieta y microbiota. Y quiero decirles que estas tres condiciones son tres condiciones que se pueden analizar muy mal en los registros actuales del SIP, ¿verdad? Que precisamos probablemente nuevos registros. Y por último, nuestros registros del SIP no tienen la capacidad de captar por qué se dio este fenómeno. Por lo tanto, es un gran desafío pensar en nuevos registros que nos permitan de alguna manera mejorar nuestra precisión diagnóstica a la hora de analizar los riesgos y de diseñar políticas y tratamientos y diagnósticos adecuados. La discusión y la perspectiva la hicimos de acuerdo a los roles de la universidad. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la investigación científica. A partir de todo este trabajo, de toda esta investigación, creemos que es fundamental profundizar la investigación con un estudio prospectivo que ya está diseñado, aprobado por la Fundación Manuel Pérez y en espera de financiación. Así que si alguien quiere colaborar, ahí está en la Fundación Manuel Pérez el proyecto, abierto a cualquier contribución. Y lo que vamos a tratar de hacer es analizar prospectivamente, o sea, de ahora en adelante, qué es lo que ocurre en aquellas mujeres durante el proceso reproductivo que dan a luz pretérmino o no, que dan a luz restricción de crecimiento o no, con respecto a todas estas condiciones psicosociales tan densas, pero tan poco claras a la luz de nuestra perspectiva, yo diría a esta altura del conocimiento, bastante miope de lo que pasa, ¿verdad? Porque seguimos teniendo una perspectiva muy biologicista como médicos de este proceso reproductivo. Y además tenemos el honor de acompañar en su tesis de maestría a una joven profesora adjunta, la profesora adjunta Stephanie Viroga, que está trabajando en conjunto con el Departamento Básico de Medicina, tutoriada por el profesor Cayota, sobre la activación epigenética en el embarazo con los microARNs. Y hay una pregunta que también nos estamos haciendo en la investigación y que hemos profundizado posteriormente que nos presentamos al Premio Salud Pública, es esta: si existe uno o dos síndromes de parto de pretérmino. Fíjense qué ha pasado con el parto de pretérmino según subsectores asistenciales en los últimos 20 años. Esta es la primera vez que mostramos este gráfico públicamente. En azul a nivel público y en rojo a nivel privado. Históricamente la prevalencia en el público fue mayor. Del 2012 al 2015 se invirtió la tendencia y luego volvió a ser mayor en el público que en el privado. Pero este gráfico rompe un paradigma de que siempre el parto de pretérmino es mayor en el sector público, siempre el parto de pretérmino es mayor en los sectores más vulnerados. Aparentemente no es así. Cuando vimos este panorama, yo les debo confesar que lo hicimos con la doctora Giselle Tomaso, una gran investigadora que trabaja con nosotros desde hace muchísimo tiempo y que ha sido la clave en todo el armado de esta investigación. Realmente lo que más nos llamó la atención es que nunca nos habíamos cuestionado el comportamiento distinto del parto de pretérmino en los subsectores asistenciales. ¿Y qué hicimos? ¿O qué hizo Giselle? Fue a ver qué pasaba en los dos subsectores con respecto a las principales variables que el SIP tiene. Y lo que encontramos era lo que era dable esperar. Todas las condiciones, prácticamente todas, son absolutamente distintas en el subsector público y en el subsector privado de atención. Por lo tanto, nosotros pensamos humildemente que creemos que probablemente ya no tengamos que seguir hablando de la prematurez como un solo síndrome, sino que por lo menos tendremos que hablar de dos síndromes de prematurez. Porque considerando el perfil epidemiológico diferencial según los subsectores de asistencia, el sector privado son pacientes nulíparas, añosas, portadoras de patología crónica, embarazo múltiple, mayor prevalencia de rotura prematura de membrana. Mientras que en el sector público son mujeres multíparas, adolescentes, más afectadas por el consumo de drogas, alcohol, con mayor problema de violencia basada en género y acceso a los servicios de salud.
considerando el perfil epidemiológico y evaluando este efecto diferencial que tuvo en el 2020, fíjense cómo se incrementó nuevamente en el 2020 la prematurez, que en el 2019 era muy pareja. Creemos que hay una situación estructural que es la que ubica a las mujeres por el quintil de ingreso, la posibilidad o no del ejercicio de derechos y el impacto diferencial de la crisis. Se puede inferir, y esto es un planteo, de que existen al menos dos síndromes de parto de pretérmino que habría que diferenciar. El síndrome de parto de pretérmino que se da en la vulneración social, con condiciones de determinantes sociales adversos, condiciones de estrés y ansiedad, y que es eventualmente prevenible con políticas públicas exitosas y con aumento de la equidad social, como se vio en el gráfico que mostré, y habría un síndrome de parto de pretérmino que se da en contexto de no vulneración social de derechos. Estas condiciones son más biomédicas y probablemente sería mitigable con medidas de prevención secundaria, ¿verdad? Pero se comportarían de manera distinta. Estamos en proceso de publicación de este artículo y esperamos que tenga un gran impacto porque es de alguna manera una visión bastante revulsiva de lo que hasta ahora siempre hemos enseñado sobre la prematurez. Con respecto al asistencial, la idea es avanzar hacia un modelo explicativo de esto con un necesario cambio de abordaje. Estamos trabajando en una publicación, como les dije, para la revista Lancet, en un modelo general de esto a través de regresión logística que ha mantenido los resultados que les mostré. Y el marco teórico que estamos pensando es que los dos grandes síndromes perinatales en la era de la pandemia tendrían determinantes distales, tendrían determinantes proximales y tendrían un mismo resultado, que es el aumento de la mortalidad. Estamos trabajando en este modelo y esperamos publicarlo pronto. Con respecto a lo docente, sin duda que tenemos que modificar los paradigmas de enseñanza para las jóvenes generaciones, y si hay un mensaje para dar de esto es lo imprescindible del abordaje multidisciplinario. No alcanza desde la medicina, no alcanza mucho menos desde la ginecología, pero no alcanza de la medicina. Tenemos que incorporar el conocimiento de las ciencias sociales, de la psicología, para un abordaje integral de estas mujeres y para poder dar soluciones reales a las condiciones en las que están y planificar individualizadamente el manejo diagnóstico, terapéutico y la profilaxis de esta situación. Y con respecto a la extensión universitaria, creemos que es nuestra obligación como integrantes de la facultad en el de contribuir a propuestas para mitigar estos efectos y en ese sentido recordar lo que dijimos hoy, que a pesar de ser heredables los cambios epigenéticos son reversibles y que por lo tanto programas que tiendan a la discriminación positiva en las poblaciones vulnerables, como el programa Uruguay Crece Contigo, son absolutamente claves, que se multipliquen y que aumente la inversión social en esto, porque entre otras cosas, si no, nuestra perspectiva como país a mediano o largo plazo es insustentable, porque la carga de enfermedad crónica va a hacer que esta discusión que se está dando hoy de la seguridad social no tenga sentido, porque va a haber tanta carga de diabetes, de enfermedades crónicas, que no va a haber ninguna posibilidad de que hayan políticas sociosanitarias para esa carga de enfermedad. También la pansindemia nos ha enseñado de que tenemos que trabajar cuando hablamos de todos estos temas desde la equidad, tratando de subsanar las desigualdades, desde la perspectiva de género, tratando de invertir mucho más en la mujer y la infancia, con este doble dividendo de la equidad de género, sin olvidar el gran olvidado que es el medio ambiente y esta visión que tiene la Organización Mundial de la Salud de una sola salud, integrando la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. Y para finalizar, una de las frases que más nos identifica de nuestro predecesor, el profesor Augusto Turén, fundador de la obstetricia social, fundador del Sindicato Médico y de la Sociedad de Ginecología, que decía, y hoy resuena más que nunca a la luz de estas evidencias que estamos mostrando, que siempre he creído que el médico digno de ese nombre no puede ser espectador indiferente de la patología social, que debe tomar parte activa no solamente de la observación, sino en lo posible de la terapéutica de los fenómenos de esa patología. Esta conferencia brillante fue dada en el año 1929 y la vigencia de esta máxima sigue estando igual o más presente hoy que lo que fue
en el momento donde ahí muestro nuestra querida maternidad, lo que era en aquel momento y lo que hoy es, tratando de estar a la altura de las circunstancias históricas. Muchas gracias por este privilegio de haber podido presentar los resultados de nuestra investigación. Bueno, muchas gracias, profesor Brioso. Le damos la palabra al profesor Francisco Coppola para comentar esta brillante presentación. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a Lionel por sintetizar tanta cosa, digamos, en 30 minutos. Es un tema que lo hemos discutido muchísimas veces. Y para comenzar con el final, efectivamente, las palabras de Turén han sido básicas, digamos. Cada vez más queda claro que la visión de la obstetricia no es el paciente con el ginecólogo, sino que la discusión de la salud pública vinculada a la obstetricia es un campo ya sociopolítico de análisis y las muestras son cada vez más evidentes para eso. Esta es una más de todas estas. Bueno, en su presentación comenzó con el concepto de epigenética, Lionel, que es una cosa, digamos, que revela lo que es la exposición fetal al ambiente y sus consecuencias a largo plazo. Ahí hay un antecedente que lo quiero recordar porque no es que sea lo de hoy, pero lo de esta pandemia de COVID, pero bueno, recuerdo que para recordar que en el año 44 el sitio de Ámsterdam, que fue por los nazis, que fue una hambruna brutal, pero de corta duración, de unos meses de duración. Allí había mujeres embarazadas, algunas en el primer trimestre, algunas en el segundo y algunas en el tercero. Y esas mujeres fueron seguidas por 20 o 30 años, o 40 años incluso, hasta más. Y los pacientes que eran fetos en ese momento tenían una incidencia enorme de diabetes, hipertensión y cáncer. Y eso fue como una demostración que a pesar de y era diferenciado el impacto que tenía si la mujer estaba en el primero, segundo o tercer trimestre, las consecuencias que tenía. Y bueno, eso fue como una confirmación, digamos, de aquellas viejas hipótesis de Baker, que efectivamente la genética no explica la variabilidad de las personas, sino que la modulación epigenética es la que la explica, y que el medio ambiente incide fuertemente en el desarrollo fetal. En el comentario de Lionel de pretérmino RCIU, digamos, si bien no tenemos el modelo de hambruna, digamos, pero sí tenemos algunos modelos parecidos de insuficiencia placentaria, que pueden comportar como una hambruna, porque si tenemos una placenta que funciona muy poco, como en la hipertensión, bueno, el comportamiento es parecido. La paciente con preeclampsia, los fetos se comportan como modulación epigenética, como si fuese una hambruna, ¿no? Tienen más diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego se empiezan a conocer, digamos, no los déficits calóricos globales, sino los déficits de los elementos. Ya sabemos ahora que el déficit de hierro, la exposición a metales pesados, la exposición a tóxicos, los disruptores endócrinos, como dijo Lionel, y las alteraciones en el microbioma pueden contribuir a modificaciones epigenéticas. En realidad el feto se adapta para un fenotipo para vivir con poca caloría y después se expone a otro tipo de régimen con más calorías o con dietas no adecuadas, y ahí empiezan las enfermedades. Bueno, eso es interesante en el sentido de que la epidemia de COVID, como bien él lo dijo, creo que el valor máximo de esta visión y de esta publicación es ver no lo que el COVID incide en el embarazo, sino las medidas, digamos, las medidas de restricción social y de todo lo demás, y las consecuencias sociales que ha tenido, pueden determinar sobre el embarazo, ¿no? Entonces ahí hay un periodo importante que él lo señaló, que es el periodo donde había medidas y no había infecciones. Y ahí ya se empezaron a
a ver las consecuencias de las medidas de mitigación, del aislamiento social, etcétera, etcétera, que finalmente cuando uno analiza los quintiles por los niveles de pobreza, se llega a estos resultados, ¿no? Un paréntesis en este sentido, porque ellos toman digamos, los datos del CIP, bueno, para anunciar de que ahora hay una nueva versión del CIP, un CIP beta que se está aplicando en el Hospital de Clínica, que es mucho más amigable y democrático, se puede acceder en cualquier momento a obtener los resultados. Paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, lo que sucede con la epidemia, digamos, es que exacerba los fenómenos sociales, los extrema. Entonces vemos que este fenómeno de mitigación ha aumentado el parto de pretérmino, ha aumentado el bajo peso, pero lo ha aumentado en la población más pobre. Incluso en la población de nivel socioeconómico superior, ha sido hasta un factor protector, digamos, porque no solo han aumentado, se parece que hasta que fue más protegido el embarazo en ese nivel socioeconómico. Así que uno debe analizar también por qué sería, ¿no? Además del factor más importante de todos, que es el empobrecimiento. Si una persona queda sin trabajo, tiene menor acceso a comida de calidad, tiene un déficit nutricional, déficit de hierro, bueno, eso se va a repercutir, digamos, y bueno, y todas las otras exposiciones, ¿no? A metales pesados y a todo ese tipo de cosas. Efectivamente, si hay una pandemia, la gente pierde su trabajo, los niveles socioeconómicos del nivel más bajo se hace ya insostenible y eso repercute negativamente sobre el recibir el parto de pretérmino. Es una demostración, digamos, muy clara en ese sentido. También nosotros nos preguntamos en ese momento y lo discutimos, qué pasa con el acceso a los controles. Si bien no se suprimieron los controles, pero era más difícil acceder, eran acceso a controles telefónicos. Evidentemente ahí yo creo que la dificultad de acceso de controles en un nivel socioeconómico bajo es incomparable a la dificultad para acceso de controles en un nivel socioeconómico alto, y eso seguramente también ha incidido de alguna forma. Luego Leonel comentó lo que es el estrés familiar, que eso se comentó, bueno, hubo estrés familiar porque la gente no trabajaba, estaba confinada, algunos trabajaban en su domicilio atendiendo a sus hijos, y bueno, la falta de trabajo es un estrés, y bueno, la influencia del estrés en el desarrollo de un embarazo está más que demostrada. Podemos discutir cuáles son los mecanismos, pero eso es una cosa que se suponía, se observaba, pero es una cosa ya demostrada. Y después, un tema que ahí yo creo que no lo vi que se haya estudiado, o puede ser de que Leonel mencionó que eso no se puede recoger del CIP, es la posibilidad de aumento del consumo de sustancias, ¿no? Que eso, bueno, puede haber ocurrido, o no sé si creo que no se puede estudiar de los datos como él dijo allí. Así que bueno, me parece que la importancia fundamental de este trabajo es poner cada vez más claramente que los determinantes sociales son la base de un desarrollo saludable, de un embarazo, de un feto, de un recién nacido sobre todo en los primeros etapas de su vida. Tal vez así, digamos bueno, que yo creo que nosotros ya nos tenemos que afiliar, ahí ya va un comentario final mío, tenemos que afiliarnos a la nueva concepto de los controles del embarazo, ya no de 3 trimestres, sino de 4 o de 5 trimestres. Porque el trimestre post-nacimiento es fundamental y el trimestre pre-embarazo también es fundamental. Yo creo que estamos lejos de eso, pero que la parte de la visualización del embarazo intra y post-nacimiento, pre-embarazo, intraembarazo y post-nacimiento es fundamental. Pero, como es evidente, y este trabajo lo hace más evidente aún, los determinantes sociales, los tóxicos, los disruptores ambientales, toda esa exposición fetal
que no es lo mismo que la exposición fetal a un adulto. Entendamos, ¿no?, que la barrera hematoencefálica, el desarrollo de un feto, la placenta es muy permeable a todo este tipo de sustancias, y las consecuencias son ya cada vez más evidentes, ya se están estudiando, pero bueno, hay un problema ahí social que afecta claramente. Lo más claro es también el déficit de hierro, que es una de las causas, o el exceso, o el consumo de alcohol, que son dos causas de efectos cognitivos a largo plazo. Así que, como bien dijo Leonel, y yo estoy en esa posición también, la visualización del embarazo los determinantes sociales son fundamentales, y nosotros, la obstetricia moderna, se sale de la medicina, se sale de la ginecología y ya abarca el plano sociopolítico, porque uno no se puede preocupar, como bien dijo Turene hace tanto tiempo, no se puede preocupar de lo que está en el consultorio, porque todo lo más importante sucede afuera del consultorio. Bueno, felicitaciones, Leonel, muy contento con tu charla y quedo por ahí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Coppola. No sé si tenemos alguna pregunta más, estamos sobre el borde del tiempo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Yo lo que quería hacer es agradecer a tanto a Leonel como a Francisco por la exposición y por los comentarios. Creo que además esto muestra la fortaleza de tener registros para poder mirar lo que nos pasa y mirarlos con atención y con esa capacidad de no ir a mirar los registros a comprobar nuestros prejuicios, sino tratar de entender la realidad a partir de lo que nos dicen esos registros. Y ese aporte es un aporte fundamental. Y el otro aporte que me parece fundamental es este concepto que ya la academia está recorriendo con academias hermanas, de una sola salud, que lo que le den de antibióticos a los pollos va a tener que ver con lo que pase con nuestros hijos. Y ese dato parece cada vez más imprescindible de tenerlo presente. Así que muchísimas gracias. No sé si alguno de más quiere decir alguna cosa. De lo contrario, no sé, Leonel, si querés dar un comentario final. No, simplemente agradecer al doctor Coppola. Es como agradecer, tengo conflicto de interés afectivo porque después de 12 años trabajando juntos es muy difícil. Todo esto lo hemos trabajado en conjunto y tenemos una concepción similar. Agradecerte a ti, Oscar, por la presentación y los comentarios, y veo en el público solamente a los académicos que están presentes, un saludo a todos ellos, pero en particular quiero mandarle un saludo a Antonio Turnes, que fue, cuando era yo un imberbe delegado estudiantil en el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, alguien que me introdujo en la historia de la medicina, y realmente uno va aprendiendo esas cosas a medida que va pasando el tiempo. En aquel momento no me parecía demasiado importante lo que había dicho Turén y toda esta gente, pero hoy viendo que uno es un eslabón más en esa cadena, realmente lo aquilato mucho, y esa conferencia de Turén, el primero que me dio el facimi para leerla fue Antonio. Así que un saludo, Antonio, y muchas gracias por tu contribución a este trabajo también. Bueno, si no hay nada más, les agradecemos a todos, y bueno, y nuevamente felicitaciones por el premio, Leonel, y a todo el equipo. Y nos muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chao.